Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a su podcast de seguridad. Y ya hoy es día jueves. Ya casi es fin de semana, ya nos estamos acercando. Y sabemos que los fines de semana son para disfrutar de nuestra familia. Salir a pasear, salir a comer un helado, a comer, desayunar, cenar también, ¿por qué no? Ir al parque, ir a comprar los insumos, por ejemplo, para nuestro hogar. Ahora sí que todo lo que es la parte de la despensa, etcétera. En algunos casos, bueno, vamos a visitar familiares y demás. Y esto hay que hacerlo, pero obviamente hay que tratar de evitarlo. Por supuesto, hay que tratar de evitarlo, puesto que continuamos con esta situación de pandemia y de contingencia. Sin embargo, si lo tenemos que hacer necesariamente por el motivo que sea, bueno, hay que hacerlo con las medidas de seguridad sanitaria. ¿Esto qué quiere decir? Hay que continuar utilizando lo que es el cubrebocas, hay que usar lo que es gel antibacterial, caretas, estarnos lavando constantemente las manos, evitar tener contacto físico, manejar la famosa sana distancia, que es de 1,5 metros, 2 metros aproximadamente, y este tipo de situaciones. Si podemos evitar salir, pues qué mejor. Hay que recordar que no importa que a la persona que ya nos haya dado COVID en alguno de los casos, bueno, desafortunadamente pues no nos volvemos inmunes. Entonces podemos recaer en la enfermedad y continuar contagiando a los demás. Entonces hay que evitarlo. Yo soy Roberto Esquivel Ruiseco, consultor máster en seguridad, y comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la prevención del delito. Desafortunadamente vivimos en una época en donde predomina el miedo. Tenemos miedo de salir, tenemos miedo de ir al parque, de ir al centro comercial, de tomar el transporte público, etcétera, puesto que sabemos que desafortunadamente, conforme lo que hemos vivido desde hace años atrás, pues podemos ser víctimas de la delincuencia. ¿De qué manera? Podemos ser asaltados, nos pueden quitar la cartera, el reloj, el celular, que es lo que principalmente están llevando hoy en día. En el caso de las damas, la joyería, la bolsa, y desafortunadamente pues en algunos de los casos hasta la propia vida, ¿no? Entonces es algo que predomina desgraciadamente. Sin embargo, el gobierno federal ha aumentado lo que es la estrategia del combate del crimen en todas sus expresiones. Han trabajado fortaleciendo las policías, al ejército, dotándolos de armas, de equipamiento, etcétera. Sin embargo, no lo han hecho en el tema de la prevención. Desgraciadamente, solamente el 1% del presupuesto federal es utilizado para la prevención. Aquí hay que mencionar y destacar que la seguridad es preventiva. Así como vemos en centros comerciales y demás que hay guardias de seguridad privada, así como en fraccionamientos, en condominios, en edificios de oficinas, etcétera, vemos a unas personas con sus uniformes que dice seguridad privada. Bueno, ellos son preventivos. Ellos no tienen las facultades que tiene, por ejemplo, la policía, y muchísimo menos que el ejército o la marina. Entonces, ellos son preventivos, ellos solamente pueden ser observadores de lo que esté sucediendo a su alrededor, y si ven alguna actitud sospechosa, bueno, se tiene que comunicar con el número de emergencias, o en algunos casos ya hasta cuentan con los teléfonos de los comandantes de la zona, etcétera, para solicitar lo que es el apoyo policial. Sin embargo, las policías también son preventivas. ¿Por qué? Porque es muy importante que el policía o las instituciones tengan que prevenir lo que es el delito. ¿Por qué? Porque la prevención son 3 principios básicos. El primero es disuadir al posible perpetrador. O sea, eso es importantísimo. O sea, la seguridad es disuasoria o disuasiva. Hay que ver la manera de hacer que el posible o presunto posible delincuente pues no haga lo que quiere hacer, que en este caso es afectar a nuestra tranquilidad. Número 2 es atender las causas de la criminalidad. O sea, es comprender por qué se está dando esto. Pues una situación de una falta de oportunidad laboral, por una situación obviamente económica,
por una zona en la que se ubique, en la cual es una alta criminalidad la que se está viviendo o manejando. ¿Por qué? Porque el entorno donde se desenvuelve un individuo pues es a base de crímenes, su familia también, y se envuelve en este tipo de situaciones. Entonces, eso es algo que se tiene que atender. Y el tercero es disminuir la oportunidad de cometer el acto delictivo. Es pensar más allá que el delincuente, o como decimos comúnmente, es ir un paso adelantado al delincuente. Y el delincuente hace lo mismo. Él va un paso adelantado del policía, y esta es una guerra que se vive todos los días, ¿no? Entonces, esos son los 3 principios básicos de la prevención del delito. Por eso es muy importante que los gobiernos, tanto el federal, los estatales y los municipales, inviertan en este tipo de esquemas que son totalmente necesarios. Además, hay que mencionarlo, se deben reforzar las sanciones para quienes incidan en este tipo de actos. ¿Por qué? Porque de nada sirve que a final del día tenemos este sistema penal acusatorio en el cual es una puerta giratoria, ¿no? Tenemos la situación de que el policía, como primer respondiente, detiene a un presunto delincuente. El mismo a su vez lo lleva al Ministerio Público, y cuando llega al Ministerio Público, pues por X o Y circunstancias, termina saliendo a la calle sin deberla ni temerla. En algunos de los casos ni siquiera resarciendo el daño, tal y como lo marca la misma ley. Entonces, es necesario reforzar esa parte también, reforzar lo que son las sanciones, pero reforzarlas no solamente en papel, en decretos, en leyes, etcétera, sino en ejecuciones. Es necesario ejecutar las sanciones correspondientes. ¿Para qué? Para hacer que este tipo de actos delictivos, pues a final del día, estén disminuyendo de manera considerable, puesto que es muy importante que todos nos sintamos seguros, que estemos tranquilos, porque de eso se trata. Ese es el deber ser de las policías. Ahora bien, este tema de la prevención no solamente es un tema de la policía, es un tema integral. ¿Qué quiere decir? Se tiene que involucrar la policía, la sociedad, instituciones educativas e instituciones tanto públicas como privadas para hacer que esto funcione. Entonces, es muy importante que nos sumemos, que busquemos soluciones, que veamos la manera de salir adelante y mejorar para que todos tengamos un final feliz. Muchas gracias, que tengan un excelente día, casi fin de semana, y recuerden que se tienen que cuidar y cuidar a los demás. Yo soy Roberto Esquivel Ruiseco, consultor máster en seguridad. Hasta la próxima.